pues ¿a qué red estoy? Ah, listo, sí, ya estamos en vivo, Javi. ¿Cómo Genial. estás? Bien, gracias. ¿Tú qué tal? Muy bien, Javi, muy contenta de tenerte aquí. Te iba a decir otra vez, pero no, ayer estuvimos en una videollamada, pero fue en Parresia. ¿Sí lo pronuncié Sí, bien? sí. Lo Ah, ok. pronunciaste excelente. Me agrada que me echas porras, Javi, así como, sí, muy bien, tú puedes, Sandra. No, pero bueno, este, bueno, ¿qué te parece si vas dando una introducción? Bueno, nos vas a hablar de neurosis y psicosis, ¿no? ¿Qué te parece Ujú. si en lo que yo comparto nos empiezas a hablar sobre eso? Bien, te decía antes de comenzar como quiero empezar a transmitir estas cosas de una forma un poco más simplificadas, sin que eso signifique, digamos, perder el rigor, ¿no? El problema es que a veces cuando hablamos de estos conceptos, pues claro, tienen como, o sea, partimos de un lenguaje eh, conceptual, teórico, ¿no? Ujú, Muy específico, de un campo del saber muy específico, que es el psicoanálisis. ujú. Entonces, como que pensaba en cómo poder transmitir algo de la neurosis y la psicosis de esta manera. Y pienso que la mejor forma de comenzar sería como viendo qué se entiende en el sentido común por neurosis y psicosis. Ujú. Para empezar a desligarlo de ahí, o sea, para empezar a decir, a ver, no es así. Entonces, por ahí te pregunto a ti y le pregunto a la audiencia también para que podamos interactuar un poco y me gustaría también Ah, partir de eso esas me gusta. necesidades y así, Va. como para ver de dónde estamos partiendo, ¿no? Entonces, yo preguntaría primero, ¿qué es una Ujú. neurosis? Va, Empezamos pues, por qué es una neurosis para después diferenciarlo, ¿no? bueno, yo estaba muy contenta de participar porque, o sea, yo te iba a decir como lo que he escuchado, cómo la utilizan, ¿no? O Ujú. sea, te voy a dar respuestas incorrectas. Desde ahí quiero empezar, ¿no? He escuchado que dicen, ay, no seas neurótica cuando hablan como de una cuestión de control, ¿no? O sea, de que quiere tener todo ordenadito, de que quiere que las cosas salgan como él o ella quiere, ¿no? En ese sentido he escuchado que dicen el neurótica. Y psicótico, cuando, o sea, muy relacionado a la esquizofrenia, ¿no? Como Ujú. una persona con esquizofrenia, psicosis, se psicotizó incluso, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, eso es como lo que yo he escuchado. Ahora no hay comentarios, pero las personas que nos vean, por favor, comenten. Pero bueno, ¿cómo ves eso que he escuchado, Javi? Sí, digamos, solemos pensar desde el sentido común la neurosis y la psicosis como dos estados diferentes patológicos. Ujú, Eh, y dentro de la misma psicología se conciben así. Es decir, neurótico, como bien dices, es aquel que quiere mantener todas las cosas bajo control, de forma ordenada, ¿no? Pero que raya siempre como en este toque patológico. O sea, la persona que cierra 5 veces la puerta y que se regresa para ver si todavía cerró bien la quinta vez, ujú, ujú. o la persona que tiene estallidos emocionales, por ejemplo, los famosos estallidos histéricos, ¿no? A lo mejor, sobre todo asociado se le asocia normalmente con mujeres, ¿no? Como esta cuestión de los estallidos, los berrinches, él quiere llamar la atención. eh, Y ambas palabras, ¿no? O sea, no es como que una se asocia más con hombres y otra con mujeres. Siento que tanto la neurosis como la psicosis, en su peor estado, o como se les ve en lo peor, es en mujeres, ¿no? bueno, digamos, ahí habría a lo mejor una diferencia. Normalmente, por ejemplo, cuando se habla de una neurosis obsesiva, se habla más como de la posición masculina, aunque Ujú. obviamente eso siempre ya está, o sea, eso ya está muy en duda, ¿no? O sea, ya es algo Claro, claro, muy, claro. o sea, ya no se piensa eso, ya es algo muy anticuado. Pero antes sí Ujú. que se hacía esta división de los hombres normalmente son más obsesivos, las mujeres son más histéricas. Ok, Eh, ok. Sabemos que no es así porque, pues bueno, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, se crea este concepto de neurosis de guerra para hablar de la neurosis de aquellos hombres que iban a la guerra, ¿no? Pero que al final de cuentas dices, pues eso es una neurosis histérica, ¿no?
Y además, digamos, dentro del psicoanálisis, Freud siempre dice, bueno, la neurosis siempre es, o sea, la madre de la neurosis es la histeria. Y la obsesión, la fobia, que son los otros dos estados neuróticos, pues siempre, ¿cómo lo dice? Lo dice, son dialectos. O sea, A ver, dice, la madre, ¿cómo va? ¿Cómo va? Ajá, es como otra si vez. el lenguaje fuera la histeria y los Ujú. dialectos o las maneras en las que se habla ese lenguaje son la obsesión y la fobia. Ok, ok. Ajá. Ajá, Ahora, sí. en esta concepción que tenemos del sentido común, de ciertas posturas de la psicología que han colocado a la histeria como, la histeria, la neurosis y la psicosis como enfermedades, pues digamos, a esas concepciones habría que contraponerles lo que aborda verdaderamente el psicoanálisis. Porque para el psicoanálisis sí hay algo del orden de lo patológico, de la manifestación patológica de la neurosis y la psicosis, pero es algo muchísimo más complicado que eso. O sea, no es un estado patológico, sino que Freud se encargó de mostrar que nuestra cultura misma funciona de una manera neurótica. Ok, O sea, y es lo más cotidiano. ajá. Y precisamente como en este sentido que decías de hacerlo más accesible, bueno, yo entiendo lo que es patológico porque creo que se usa en la jerga, pero no sé si nos podrías decir a qué te refieres con patológico. O sea, no está, dices, lo que Freud, por ejemplo, no lo veía como algo patológico, ¿no? Ujú. ¿A qué te refieres con patológico? Sí. Lo que pasa es que Freud comenzó estudiando los síntomas histéricos. Sabemos, o sea, bueno, quienes estén en psicología saben que está este famoso texto Estudio sobre la histeria, que es como Ujú, de los primeritos textos más famosos de Freud, ¿no? Pero después dice, oye, veo que estos síntomas histéricos tienen una estructura por detrás, ¿no? O sea, hay una estructura que ordena el síntoma. O sea, el síntoma se sostiene a través de un sentido y tiene una estructura particular. ujú, Pero luego dice, o sea, bueno, antes de seguir, esto de patos, o sea, patos significa el sufrimiento, ¿no? O sea, como el sentido ujú, del sufrimiento, patólogos, ¿no? Eh, el sentido del sufrimiento. Quiere decir como todo aquello que nos hace sufrir o que hace sufrir al alma. Eh, ujú, Sabemos, por ejemplo, en el DCM se maneja patología como aquello que impide un equilibrio adecuado de las esferas del sujeto, o sea, como la esfera social, la esfera psicológica, la esfera física. O sea, ujú, como que ok, cuando se altera algo de ese orden, estamos hablando ya de una patología, ¿no? O de ujú, una enfermedad. Algo que produce un sufrimiento que es constante, que es ¿no? Y que impide realizar al sujeto las actividades normales. ¿No? ajá, ajá, Dentro del psicoanálisis, obviamente se va a cuestionar eso porque Freud llega y dice, ah, sí, mira, los síntomas tienen sentido, los síntomas tienen esta estructura, se ordenan a través digamos, de la relación que el sujeto tiene con el lenguaje, porque Freud se da cuenta que el síntoma histérico, pues las pacientes hablan del síntoma histérico, ¿no? Y ujú, con lo que se trabaja es con ese discurso que termina produciendo un síntoma, ¿no? O sea, básicamente la histeria se caracteriza porque un conflicto psicológico se traspasa al cuerpo, ¿no? O sea, ujú, hay algo en lo psicológico que no está siendo elaborado, ¿no? Y se manifiesta en una producción sintomática. ujú. O sea, ¿Qué va de cuando te dicen, ay, histérica, ¿no? O sea, ni al caso. sí, no, Ajá, que es una forma también de desprestigiar a las mujeres, ¿no? El decirles ajá, histéricas, ajá. como hay ustedes no son racionales, los hombres sí somos racionales, Ándale. y las mujeres son unas histéricas, Ajá. que tiene que ver también con estas explicaciones totalmente machistas, ¿no? O Ujú, sea, sí. como pensar que el lugar de la razón está en el hombre y la mujer entonces está del lado de la naturaleza, que es irracional, eh, ¿no? Que es sin sentido, descontrolada, etcétera. Ajá. Pero no, para Sí. nada es eso, ¿no? O sea, para nada Ujú, es eso el sentido que le da Freud. Eh, Freud se da cuenta que entonces hay algo, o sea, que el cuerpo sufre, ¿no? O sea, que el cuerpo sufre la historia del sujeto. O sea, ujú, que en el cuerpo se inscribe una historia sufriente del sujeto.
Ujú. Ajá. Ya, ok. Ajá. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero luego dice, caray, pues Así dijo. sí, caray. Ujú. Dice, caray, pues, pero resulta Ajá. que los sueños tienen la misma estructura. Ujú. Porque Freud dice, bueno, el síntoma es una formación, ¿no? O sea, hay una formación sintomática en donde se expresa un conflicto psicológico. Pero también se expresa, digamos, se expresa al mismo tiempo el cumplimiento de un deseo y, eh, digamos, la represión que impide el cumplimiento, ¿no? O sea, como esta parte de la culpa o algo que está prohibido, ¿no? Que por ahí no se transgrede. O sea, el síntoma refleja esta Conflicto. contradicción, este Ujú. conflicto. O sea, yo tengo un deseo que quiero manifestar, ¿no? Que quiero llevar a cabo, Satisfacer. satisfacer, pero hay algo del orden de la cultura que lo reprime, que lo empuja para atrás y que me dice, no, eso no. Y Ujú. entonces hago como que eso nunca existió, pero eso retorna, ¿no? Ujú, Retorna ujú, a manera de síntoma. Y entonces en el ujú. síntoma se expresa ese conflicto. ¿Sí? Hasta Sí, ahí vamos bien. sí, sí, Voy sí. ya haciendo como un poquito más estas pausas, No, pero, pero pues pero me sí, parece y como un no hay poquito más comentarios. importante, ¿no? Igual, si hay preguntas, o sea, si nos están viendo, pueden hacer alguna pregunta o aclaración, ¿no? Pero no, hasta ahora vamos bien, Javi. Que ahorita me acordé, Freud lo llama formación de compromiso. Sea, se expresa Ya, una ya. emoción de deseo al mismo tiempo que lo O reprime, sea, ¿no? como Entonces hay un compromise, conflicto. como lo que utilizan para en pareja, ¿no? Llegaron a un compromiso. Así me suena. Más bien como una situación comprometida. O sea, como que hay un conflicto, Ah, ¿no? O ajá, o sea, sea, me como que estás hay diciendo, algo que pero no no se tenía el resuelve, caso. que hay como un Ajá, callejón ajá. sin salida y entonces se expresa en el cuerpo ese callejón sin salida. Ujú, ok. Ujú, Pero luego Freud dice, espérate, resulta que otros elementos de nuestra vida cotidiana, como lo son el sueño, el chiste, los lapsus, los actos fallidos, cuando digo una cosa por otra, eh, etcétera, también manifiestan una estructura similar. Es decir, él plantea, por ejemplo, que el sueño es el cumplimiento de un deseo. Uh-huh. ujú, ujú, Pero obviamente ese deseo no se manifiesta de forma clara, sino que hay que hacer un trabajo de interpretación o de desciframiento, ¿no? ¿Por qué no se manifiesta de forma clara? Porque hay un proceso represivo que no permite que ese deseo se exprese claramente. Entonces retorna de otras formas que hay que interpretar, que hay que descifrar. ujú. ¿Sí? No, sí, 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 o sea, solo iba a decir que qué complicado, ¿no? O sea, escondemos Sí. bajo muchas capas y cosas el deseo y de ahí se desprenden muchas cosas. Ahora ahí nada más habría que decir, no es el analista el que interpreta, o sea, no es el que dice, o sea, no es el analista que dice, bueno, soñaste esto, significa esto. Es el Ajá, no, sujeto quien tiene ya lo que, hablábamos en un, ajá. claro, es el sujeto quien tiene que hacer este trabajo de desciframiento, ¿no? Eh, Pero me decías, porque el otro día yo te decía, ay, yo puedo escribir así mi sueño, o no me acuerdo qué te decía, e interpretarlo, pero no, sí hace falta un analista, ¿no? ajá, digamos, para Freud, la neurosis se caracteriza precisamente por eso, porque el sujeto, lo que piensa el sujeto no es lo que termina diciendo, ¿no? O sea, dice lo que no piensa. O sea, como que puede Mm, pensar algo, se puede atravesar un cierto sentido, lo expresa, pero eso que expresa todavía necesita una elaboración, es decir, ujú, necesita un análisis. Un análisis en química significa esta onda de tomo una unidad y la separo, o sea, divido los elementos que la componen. ujú, Entonces el psicoanálisis hace eso con el discurso del neurótico. Ujú. ujú, O sea, porque no lo expresa de forma clara, ¿no? Hay algo que se resiste a que sea de forma transparente y directa. ujú, Ujú. Eh, que eso también dificulta, hay que decirlo, también dificulta la interpretación, porque, por ejemplo, yo pasaba en el live que me señalaste un lapsus, ¿no? Que yo dije, ujú. Bobo. iba a decir el experimento del muñeco bobo y terminé diciendo el experimento bobo de Albert Bandura. Ajá, Eh,
Y entonces, digo, sé que estábamos bromeando y todo, ¿no? Pero me comentabas esta cuestión de, ya nos revelaste lo que piensas del experimento, ¿no? O sea, bueno, pero yo también estaba jugando. Bueno, ajá. digo, sí hay una parte de eso, en el sentido de que algo se reveló, algo, los lingüistas dirían, hay un lenguaje que habló más allá de mi intención. O sea, yo tenía una intención de decir una cosa y se terminó diciendo otro sentido totalmente distinto, que va más allá de mí, pero que es mío. ¿Sí? ¿Ok? Pero eso no significa, digamos, en términos lineales, que yo haya pensado que el experimento es bobo. Ajá, pero ¿cómo puede ir, o sea, más allá de tu intención, el lenguaje? Ahí me conflictúa. O sea, somos... Pues solo es así. ¿Tú eres dueña del lenguaje? No. En todo caso, al revés. ¿Eres libre cuando hablas? No, ya sé, o sea, entiendo. Pero ¿cómo puede haber? O sea, me suena como paradójico, ¿no? Puede haber una intención y puede haber un lenguaje que va más allá de ella. Me suena así paradójico. Aparte, bueno, igual me estoy desviando un poquito, pero sí, ya no me quiero quedar con dudas, Javi. Entonces, ¿cómo es que ahí puede salir en ese lapsus, ¿no? O sea, el lenguaje ir más allá y en otros casos, o sea, en la mayoría escondemos, hacemos, o sea, soñamos y lo escondemos el deseo con, pues, no sé, símbolos se le podrían llamar, ¿no? Con muchas. Sí, la cosa es que habría que decir que todo esto sucede ajeno al campo de la voluntad, ¿no? O digamos, de un ejercicio consciente. O sea, todo eso ocurre más allá de nuestra propia intención. O sea, pero eso que se dice revela una verdad de nosotros. Por eso, a mí me parece que está mal dicho, digo, sé que es algo que decimos de forma cotidiana, pero me parece que está mal dicho esto del acto fallido. O sea, ay, perdón, me equivoqué, fue un acto fallido. Ajá, sí lo Lacan dice, no son actos fallidos, son actos exitosos. ¿Por qué? ¿Exitosos en qué dimensión? En el sentido de que revelan una verdad que no querías que se revelara. Pero ¿por qué esa precisamente? De cualquiera otra. Porque revela nuestra historia como sujetos. Okay. Por ejemplo, bueno, te interrumpí. En esto del muñeco bobo, ¿no? Yo dije el experimento bobo, pero eso no significa necesariamente que pienso que el experimento es una bobería, ¿no? Más bien pienso que algo de lo bobo a lo mejor se juega por ahí. Yo me quedaba pensando como, ok, sí me parece que, lo decía ayer, ¿no? O sea, reconozco el experimento, reconozco que nos mueve a pensar, reconozco que hay ciertas cosas en donde podemos coincidir, pero si intentamos leer con ese experimento la historia del sujeto o hacer un psicoanálisis de eso, me parece que es bobo en el sentido de inocente, ¿no? O sea, a lo que yo quiero llegar es que esa interpretación no debe desarrollarse en un sentido unívoco. Así como, dijo esto, significa esto, ¿no? O sea, porque la neurosis precisamente encubre, vela, distorsiona, desfigura, ¿no? Entonces el sujeto nunca dice lo que piensa de forma clara y directa. Por ejemplo, un ejemplo muy claro, ¿no? En la clínica. Hay muchos pacientes que llegan y te dicen, en la primera sesión, dicen, yo le tengo mucha confianza a usted, puede preguntarme lo que quiera y yo le voy a contestar lo que usted me pregunte. Yo he aprendido a desconfiar de eso. O sea, como que me quedo pensando como, ¿por qué me habrá dicho eso? Es decir, a mí se me hace raro. O sea, llegas a una primera consulta, no me conoces de nada y ya confías en mí en todo, sin desconfianzas. Yo no me la creo, perdón, pero no me la creo. Y claro, hay muchos autores que sostienen esto, ¿no? Que, por ejemplo, cuando te dicen eso, pues no es tanto que verdaderamente confíen en ti, sino que no quieren quedar mal.
que es como este orden de las apariencias, ¿no? De mostrarme como, no, yo confío y soy un buen paciente y mira, reconóceme, pero no porque verdaderamente confíe en ti. Es decir, un ejemplo muy, muy claro de las neurosis pues es nuestra hipocresía, ¿no? En la hipocresía creo que se revela bastante esta onda de la neurosis. ¿Por? O sea, como muestro esta cara, pero en realidad, ¿no? Es porque estoy reprimiendo esta otra cara, ¿no? O sea, personas que van a un análisis y que te cuentan que son súper pacientes, pero que dices, no es tanto que seas paciente, es más bien que cuando te peleas con alguien te aguantas. Y no es lo mismo aguantar que ser paciente. Lo adorno, ¿no? O sea, yo como paciente lo adorno. Claro. Lo que se muestra es, no, yo soy bien lindo, soy bien paciente. Y en realidad lo que pasa es que cuando alguien me hace algo, me lleno de coraje, me trago esa ira, ¿no? Y me cargo de rencor contra la otra persona y digo que soy paciente, ¿no? Entonces mi analista me pregunta y yo digo, no, yo soy paciente. Y cállese, ¿no? Ya no sabe todo usted, ahora yo lo sé. Bueno, te quería compartir la definición de neurosis que hay, así si la googleas. ¿no? Okay, o sea, yo aquí la tengo y dice, o sea, chécate. Nombre genérico de un grupo de enfermedades que se caracterizan por la presencia de trastornos nerviosos y alteraciones emocionales sin que aparentemente haya ninguna lesión física en el sistema nervioso. Nuevamente, ¿no? O sea, chécate cómo esa definición, claro, esa definición viene de la psiquiatría y de la psicología, pero piensen que en el psicoanálisis es otra cosa. Es decir, sí, claro que engloba la cuestión de cuando hablamos ya de una cuestión patológica, ¿no? Pero se manifiestan las cosas más normales del mundo. O sea, es decir, es neurótico que, por ejemplo, supongamos que vamos a entrar a un mismo lugar y entonces nos formamos en la puerta y yo te digo, adelante, pasa, Alessandra. ¿Qué me dirías tú? Caballero. Pues gracias, y me paso. ¿Te pasarías? A ver. ¿Inmediatamente? ¿O me dirías, no, ¿cómo crees? Pasa tú. Bueno, no sé. No, sí, o sea, nosotros dos que nos conocemos y así, sí. ¿Harías esa crueldad de aceptar lo que te dije? Ay, sí. De dejarme a mí atrás. O sea, pues tú qué hiciste. ¿sí? O sea, ¿harías eso? Pues no, ya no. Porque yo creo que, o sea, vaya, es un ejemplo que pone Zizek, ¿no? En un texto. Dice, por ejemplo, estas personas que van a pasar los dos por la misma puerta y dicen, no, ¿cómo crees? Pasa tú. Entonces, lo que se espera, o sea, yo te digo, pasa tú, pero en realidad lo que estoy esperando es que rechaces eso que te digo. Y que, es decir, que me digas, diga, no, ¿cómo crees? Pasa tú. Al final voy a terminar pasando yo, o va a terminar pasando el otro. Pero habremos hecho todo un juego donde se construye la idea de que el otro es solidario conmigo y yo soy solidario con el otro. Porque si yo llego y te digo, no, pásale tú, y tú pasas, yo me puedo quedar como, está bien. ¿no? Yo le dije que pasara y pasó. ¿Qué le pasa? No, pero ¿A poco no hay gente así? O sea, sí, y en muchas cosas sí, pero siento que en ese ejemplo en específico yo lo estaba pensando como en una onda de aquí se acostumbra a la caballerosidad, ¿sabes? Entonces te dicen a ti como mujer, pásale, y yo digo, pues órale, compra, ¿no? Pero entiendo, y sí. Son todas estas reglas sociales, digamos, que son totalmente hipócritas, ¿no? Ajá. O sea, que es como, tú sabes muy bien, por ejemplo, te invitan a una fiesta, tú sabes muy bien que, o sea, no sé, te preguntan, le traigo otro plato, y tú sabes muy bien que quieres ese otro plato, pero por educación, por moral, por así dices, no. No, como crees, muchas gracias. ¿no? Bien finolis, ¿no? o no sé, estaba pensando en los tontos discursos que nos hacemos de la libertad. ¿no? Es que, híjole, se me ocurrió un ejemplo, pero no quiero quemar a nadie, ¿no? Pero, no sé. Ya, échalo.
este típico ejemplo de cuando alguien llega y te dice, tú puedes decidir lo que quieras, ¿no? Me puedes decir que no. Ajá. Pero tú sabes que no puedes decir que no, porque si dices que no va a ser una bronca. Uh-huh. Uh-huh. Pero ese te digo que tú puedes decir que no, es como mira, sí soy considerado y soy buena onda, ¿no? Y sí, eres libre y te vendo la fantasía de que eres libre, pero al final estoy condicionando que me digas que sí, ¿no? Oye, Javi, pero entonces la neurosis o la palabra en sí no viene del análisis, del psicoanálisis. Bueno, ya es algo que se hablaba antes de Freud. Lo que pasa es que todos los autores que hablaban antes de Freud de la neurosis, había unas concepciones bien gachas, ¿no? O sea, literal de que, por ejemplo, en Hipócrates, ¿no? La histeria como esta enfermedad de las mujeres porque el útero se había descolocado de su lugar y viajaba por todo el cuerpo, ¿no? Y eso las volvía irracionales y locas. Estamos pensando en la antigua Grecia, ¿no? O sea, también hay que tenerle paciencia. Ajá. O Pierre Janet, que decía... Pierre Janet decía que se trataba como de una debilidad constitucional, o sea, que era, o sea, histérico, o más bien histérica, era quien tenía una debilidad psicológica. O sea, todos tenemos una mente, una psique fortalecida y así, y la histérica sería quien no estuviera así. Y Freud lo que viene a decir es como no, o sea, es que nuestra cultura es neurótica en sí misma. O sea, no es tanto como de que algunos individuos sean y otros no, sino que incluso en cosas súper normales podemos hacer una lectura de la neurosis. Que bueno, aquí viene un tema un poco complejo, ¿no? Porque, por ejemplo, él asocia la neurosis obsesiva, y ojo, quiero ser muy respetuoso con esto, ¿eh? Si hay creyentes o así, Ok. o sea, que sepan que es de una forma totalmente respetuosa, ¿no? Pero él asocia la neurosis obsesiva con el comportamiento religioso. Porque lo que se desarrolla en el comportamiento religioso es quedar bien frente al otro, pero no el otro, ¿no? O sea, ajá, la otra persona, el gran, sino quedar bien con el gran otro, con Dios, ¿no? Y entonces, como que hacen toda esta mecánica y todo esto de sacrificarse, dar la otra mejilla y así, con tal de tener contento a ese gran otro y con tal de que ese gran otro me devuelva amor, que es algo que busca la neurosis. A ver, Javi, ya Además, ves que yo y mis... perdón, rapidísimo, Dale. para que no se me vaya. Además, lo asocia con la religión porque en la neurosis existe la creencia de que hay este gran otro que todo lo puede. O sea, el hecho mismo de crear a Dios, ¿no? En toda su omnipotencia, en toda su protección, en todo su cariño, implica una cuestión neurótica. Dice Lacan, Dios es inconsciente. Sí, es una formación de lo inconsciente, ¿no? Que en realidad no está. ¿Por qué por qué formación de lo inconsciente? No sé si lo entiendo. Porque refleja un anhelo infantil de un padre que todo lo puede y que nos quiere y nos protege y nos va a cuidar. O sea, es como esta promesa de un paraíso, ¿no? O sea, para Freud, esa promesa de un paraíso es un componente sumamente neurótico. O sea, pensar que algún día, en algún momento, llegará este gran otro y me tomará, ¿no? O sea, me completará, ¿no? Me sacará de esta miseria. Y si, bueno, me es necesario, no sé si podrías ofrecerme como la definición que te leí de neurosis. ¿Tú me podrías dar así una definición? Así como... Sí. De hecho, tengo un video en el canal de YouTube. Si lo quieren ver, ahí hago promoción. Claro, ajá. No, por supuesto. Lo acabo de subir hace unas 2 semanas o algo así, donde hablo de este tema. Ahí digo que la neurosis, Freud tiene un texto que se llama La pérdida de la realidad en la neurosis y la psicosis. Y dice que la neurosis ocurre cuando hay un conflicto entre el yo y el ello.
Ujú, Voy a explicar, ¿no? O sea, ujú, básicamente es, a mí se me, eh, digamos, surge una emoción en mí de deseo que quiere satisfacerse, que pugna por satisfacerse, que empuja por satisfacerse, pero ese deseo topa con las limitaciones de la realidad. De la realidad me refiero tanto en la realidad así física, material, como ujú, la realidad de la cultura. Es ujú, ujú, decir, las prohibiciones que ejerce la cultura. Es decir, yo sé que puedo hacer esto, pero está prohibido por la cultura, ¿no? O sea, ujú. entonces, no sé, se me atraviesa que quiero golpear a alguien, ¿no? Entonces, para cumplir ese deseo necesito llevarlo a lo motriz. Entonces, necesitaría llegar y pegarle a alguien. Pero no puedo llegar y pegarle a alguien nada más porque sí, porque la cultura me lo prohíbe. Ujú, Y además la cultura me prohíbe que yo albergue sentimientos de odio frente a alguien. ujú, ujú. Entonces, lo que hace el yo es reprimir el contenido de esa emoción pulsional. O sea, reprime, ¿no? Como que dice, Es que entonces, con reprime, perdón, quiero decir, se hace güey. ajá, 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 No, yo nunca pensé eso. ajá. Es que bueno, así como le estás diciendo, pues no veo forma, ¿no? Ahora sí creo que entiendo que no veo la forma de que no fuéramos o no, ajá, neuróticos, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos no serlo? Ni Eh, siquiera es, me puedo, es la complejidad, porque además, digamos, esta forma sintomática de vivir, pues, digamos, nos permite vivir de una forma sintomática y nos va de la patada y sufrimos bastante, pero nos permite vivir. ujú, No significa que sea la única posibilidad. Y es ahí, digamos, donde hay un trabajo de análisis. ujú, Es decir, por ejemplo, ¿no? Con esa situación de estar esperando que llegue ese gran otro que me salve, es como, independientemente de tus creencias religiosas, eso no hay bronca, ¿no? Pero más bien es como, ¿por qué estás esperando que llegue ese otro que te salve? ¿No? O sea, como cuánto tiempo ujú. más vas a esperar. O este síntoma neurótico obsesivo de hasta que sepa qué hacer, voy a actuar. Es como, ¿por qué esperas? O sea, ¿hasta cuándo vas a esperar eso? Porque ¿cuándo va a llegar eso? Nunca va a llegar. O sea, es digamos quitarle como o sea, esa ilusión que lo enferma. O sea, esa ilusión lo enferma. O sea, ay, yo quisiera preguntar, Javi. Bueno, cuando dices neurosis obsesiva o un neurótico obsesivo, supongo que hay otros como tipos, Ujú. ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos tipos? Ahorita me Ajá, gustaría como mostrar la cuestión estructural, ¿no? O sea, de cómo ok. funciona en general la neurosis. Si quieres, Menos te lo digo porque es como algo muy extenso, ¿no? O sea, como, amplio. Ah, ok. sí, ya es algo como un poquito más amplio. Lo podríamos incluso como elaborar en otras ocasiones o así. No, ya Ajá, no quiero. en la latería. Chale. Entonces, sí, Javi, ok, gracias. Continuamos. Supero eso. Ujú. O una cosa muy O sea, frecuente de la neurosis es, no vayas tú a creer que te dije, y te lo ajá, dice. ajá, Así, ajá, no vayas tú ajá, a creer que me caes mal. O sea, ajá, que quítale el eres un no. menso. Ajá. Ah, caray, ¿me estás No, o diciendo eso? sea, no, Gaby. O sea, estoy dando un ejemplo, ¿no? Como lo que tú decías. Pero bueno, Sí. ¿por qué? Porque, bueno, creo notar, ay, ya estoy tartamudeando. Creo notar, Javi, que utilizas como ejemplo más esta neurosis obsesiva, o es la única de la que te he escuchado hablar. ¿Crees que sea más notoria ahí la neurosis o es Es donde yo más particular o la solo es... ubico. Ajá, Quizá también por mi propia neurosis, ¿no? Es decir, ¿por qué no? O sea, es decir, mi propio ah, análisis, por supuesto que han surgido cosas de eso, ¿no? O sea, pero, pero claro, te digo, es el dialecto. O sea, la obsesión es el dialecto, pero hay que ir hacia el lenguaje, ¿no? O sea, ¿cuál es el lenguaje? La histeria. O sea, ujú, pero eh, te comentaba como esta cuestión, ¿no? Una situación típica, o sea, se me ocurre que quiero golpear a alguien, pero está prohibido por la cultura o la realidad no me permite la satisfacción de ese deseo, y hay como este sentimiento de culpa o hay ideales que me presionan, ¿no? Y que me dicen, tú no ujú, puedes hacer eso,
y entonces ese deseo se empuja para atrás. Y Ujú. pretendo que nunca pasó y lo erradico, lo elimino. El problema es que no se elimina, sino que, dice Freud, eso es lo que origina lo inconsciente. En el sentido de se crea un espacio llamado inconsciente donde eso adquiere forma, adquiere muchísimo más fuerza y retorna. Y entonces ya Ujú. no voy y le pego, pero sí, cuando lo veo, digo, ay, se me olvidó que te iba a entregar esta cosa. Ay, pero ¿por qué se me habrá olvidado esta cosa que era tan No importante para ti inventes. y que te hizo enojar demasiado? A mí me pasa mucho eso. Bueno, hago mucho eso. Chale, qué feo. ¿Sí? Pero queda como claro, o sea, qué es lo que pasa. Y Sí, justo lo que hace un trabajo de análisis es decir, tú querías golpearlo. No significa que vayas y lo golpees. Significa pero reconocer entonces, que ese deseo fue tuyo. Javi, ¿qué haríamos sin análisis? Porque si se queda ahí ese deseo, como reprimido lo voy a decir, ¿qué? O sea, de alguna forma va a salir, ¿no? La cosa es, el deseo es tu historia. Eso eres tú. Ujú. No, no, yo soy bien pacifista y no, yo nunca busco. No es cierto, querías golpearlo, no te hagas. O sea, como que desenmascaramos esos engaños, esos autoengaños, para que el sujeto integre eso en su historia. Pero no, O sea, sí, y con claro. integrarlo de alguna forma es Y suficiente. que asuma una posición distinta a la de la represión. Ajá. Ujú. Que no significa, como mucha Que gente vas lo a ir y le vas entienda, a pegar. ah, ve y pégale. No, no, Ajá, ajá. no. O sea, porque ahí está puesta también por la cultura. O sea, Ujú. ahí está puesta por la cultura. Simplemente significa que otra cosa se puede hacer con eso. Que además es una onda como de denunciar también este narcisismo, ¿no? De, le quiero pegar, pero porque me hizo tal cosa, ¿no? Y entonces es un narcisismo ofendido que busca autojustificar su agresión, su agresividad. Que uno dice, tú no eres una víctima de lo que te pasa, no te hagas. Ujú, ujú. El Va. psicoanálisis, digamos, va al grano en ese sentido, ¿no? Ahora, digamos, bueno, resumiendo, neurosis. Sí, sí. Hay un conflicto entre el yo y el ello, o sea, hay una emoción de pulsión que intenta satisfacerse, la cultura lo prohíbe, genera culpa, genera represión, ¿no? Ideales, etcétera, pero eso no se elimina, sino que retorna de manera sintomática o bajo otros comportamientos que pueden ser incluso normales, ¿no? Ujú. Va. O considerados normales. Ujú. Ahora, psicosis. Uh, La psicosis, dice Freud, mientras que la neurosis es este conflicto entre yo y el ello, la psicosis es un conflicto entre el yo y la realidad. ujú. ¿Sí? O sea, hay algo de la realidad que me parece insoportable y eso Ujú. pugna, ¿no? O sea, el conflicto va por ahí. ¿Sí? Y entonces dice Freud, ¿qué es lo que hace la psicosis frente a esta cuestión? Elimina la realidad, ¿no? O sea, como que él dice la desgarra, la rompe, ¿no? La arranca. Pero el problema es que al desgarrarla, pues también algo de sí mismo se desgarra también. O sea, no manches, ¿no? Es como, estás eliminando la realidad, cómo funcionan las Ajá. cosas. O sea, te estás eliminando a ti mismo, ¿no? Que esto insoportable de la realidad tiene que ver con cosas como, por ejemplo, la muerte. Hay esta frase en psicoanálisis muy común, ¿no? De que el psicótico no se muere nunca. O sea, para el psicótico su muerte no existe. O sea, es como esta onda de, no, yo soy inmortal. Y normalmente se sirven de estas explicaciones de que porque yo soy el hijo de una deidad, ¿no? Etcétera, soy el favorito, y pues por eso es que soy inmortal. Sí creo en la muerte, pero de los demás. Los demás se mueren, yo soy inmortal. Ajá. Qué conveniente, ¿no? O sea, Ajá. hay este conflicto entre yo y la realidad, se desgarra la realidad y entonces queda un hueco. Y aquí es donde viene como esta explicación del delirio en Freud, me parece hermosa, ¿no?
Porque dice, ¿qué es lo que hace entonces el psicótico con este hueco? Reconstruye la realidad. O sea, se hace la suya. ¿A través de qué reconstruye la realidad? A través del ello. Es decir, bueno, para la gente que nos está escuchando y que a lo mejor no sepa qué es el ello, a través del placer y de los propios deseos. Es lo que llamamos delirio. Es una reconstrucción de la realidad. Desgarro la realidad y en su lugar coloco la realidad de mi deseo. Aunque sea una, ¿cómo lo puedo decir? Una realidad como que se representa fea, terrible, ¿no? Porque, pues, No, o sea, tiene que ver no, tiene que ver con una realidad que casualmente le conviene muchísimo, ¿no? ¿Cuándo es que sufre? Cuando le retorna la realidad. porque, bueno, yo he visto, o sea, no sé si estoy cayendo en esto mismo de relacionar la esquizofrenia con la psicosis. O sea, la esquizofrenia entraría en esta especie de clasificación. Sí. Ah, entonces, en eso he visto a muchas personas con esquizofrenia que alucinan, pero cosas terribles. No hay arañas terribles, o sea, hay que pecar con eso. Bueno, toma en cuenta que tanto la neurosis y la psicosis, y ahí dices algo bien interesante. Freud dice, el yo se refugia en la neurosis y se refugia en la psicosis. Pero eso no es un refugio. O sea, el yo busca la intención de refugiarse y de que todo funcione, ¿no? O sea, son formas de resolver un conflicto o de enfrentarse al conflicto, ¿no? El problema es que el yo termina entrando a la boca de un lobo. Porque en la alucinación y en el delirio retorna precisamente aquello que el sujeto expulsó. O sea, nosotros, por ejemplo, vemos una alucinación y decimos, nosotros sabemos que lo que está ahí no existe en la realidad fáctica. Pero sí existe ¿dónde? En el sujeto que lo está alucinando. Solo que si tú le preguntas al sujeto que está alucinando, eso no ocurre en él. Eso está proyectado en la realidad. Y esa realidad le retorna y le es sumamente angustiante, ¿no? ¿Y qué pasa? Ay, bien preguntona, es que, ¿qué pasa? O sea, a mí me ha pasado, termino hablando de mí, me pasa mucho, ¿no? Pero bueno, es que pues, son los ejemplos que tengo. Me pasa mucho que tengo como ciertas, bueno, no creo que se puedan, de hecho no se llaman alucinaciones, pero sí tengo como, ay, vi algo que pasaba así, ¿no? De ladito, o luego sí veo como, pues no sé, formas. O sea, no se llega a ser una forma de, ay, veo a una persona, no, tranquila. Pero sí tengo ciertas imágenes. Claro, lo que pasa es que, y ahí es donde hay que diferenciar también con los enfoques de la psiquiatría y la psicología, ¿no? O sea, como que la psicología y la psiquiatría piensan estos conceptos como la neurosis y la psicosis dentro de categorías rígidas, ¿no? Eres neurótico o eres psicótico. Y el psicoanálisis comprende que pues, todos tenemos algo de psicosis. Ok, y bueno, tú antes ya me habías comentado que es algo estructural. Cuando dices estructural, ¿a qué te refieres? Claro, me refiero como te decía, ¿no? Son esos refugios del yo con respecto a un conflicto. Ojo, digo que todos tenemos algo de psicosis, no significa que entonces todos estamos delirando. No. Me refiero como o sea, chécate el mecanismo, ¿no? O sea, de que hay algo que me parece insoportable, que expulso de mí, que lo coloco en la realidad, ¿no? Que lo elimino de plano y reconstruyo con base en mis propios caprichos y deseos. Bueno, ajá, perdón, Javi. O sea, De para mi no hay ejemplo, estructuras puras. ajá, ok, o sea, bueno, a ver, un ejemplo más específico. No me gusta esto. Pero bueno, ya esto ya me lo estoy inventando, ¿no? Pero digamos, yo veo ciertas cosas, figuras así X, ¿no? Se desvanecen, incluso cuando estoy muy estresada o así.
que empieza a ver como lucecitas y demás, que supongo que eso también ya es algo más neurológico también. Pero bueno, personas que sí tienen como momentáneamente alucinaciones y que luego se van, o sea, también es parte de afrontar el momento, mi realidad en ese momento. A ver, es que creo que hay dos cosas ahí que diferenciar, porque, digamos, tanto la neurosis como la psicosis tienen problemas con la realidad. Es decir, no significa que entonces el neurótico no tenga un problema con la realidad. Claro que lo tiene. Ujú, O sea, ujú, ujú. ¿a qué neurótico le gusta la realidad? No, a ninguno. Pues precisamente van porque rehuyen como a eso, ¿no? Como, o Mm, sea, para tener una relación de amor resulta que tengo que poner un esfuerzo, resulta que tengo que perder. ¿Cómo? ajá, ¿Sí? O sea, ahí está ujú, revuelta y ahí estoy como, no, ¿por qué? Y digamos, el neurótico puede refugiarse en la fantasía. O sea, yo estoy en un lugar en el que no quiero estar y entonces me pongo a fantasear que estoy en Cancún. ujú. El psicótico no lo fantasea, el psicótico está en Cancún. O sea, él está en Cancún, ¿no? Me acuerdo mucho de un caso que llegó, yo estuve en una clínica de adicciones trabajando, no, No no como mientas. paciente. No mientas. ¿Para Este, qué haces la aclaración? Ya nos hiciste dudar, Javi. no vayan Perdona. ustedes a creer. Ándale, No, justo un no, ejemplo aquí, Javi nos lo muestra. no, a mí no me genera problema. ¿Tu adicción? No, dicen que Ah, para eso ok. necesitas admitir que tienes un problema. Yo no tengo ningún problema. Estoy bien con mi alcoholismo, dice Al Javi. contrario, No me se va re crean. bien. No es cierto. Ajá, bueno, estuviste en la clínica de Estuve en adicciones. esa clínica, ¿no? Y llegó un paciente una vez, me acuerdo muchísimo de eso, porque eh, les pedían una dinámica grupal en donde la instrucción era que tenían que dibujar una playa. Entonces dicen, tienen que dibujar una playa lo más realista posible, de la forma más realista posible. Era un trabajo de esos de después, mira, hay que valorar, ¿no? Esas cosas, ¿no? Ajá, Que yo les, no hagan eso, por Dios. ajá, Pero, pero bueno, estaba en eso, ¿no? De hacer una playa lo más realista posible. ajá. ¿Tú qué entiendes por eso? Es que tendría que ser una super dibujante aparte. Que se parezca, ¿no? Ajá. O sea, tu dibujo no va a ser la playa, tu dibujo va a ser una representación de la playa. Ujú. Pues todo el mundo dibuja su playa. Y había una persona que dibujaba, porque además como que eso tienen las personas que andan como en esta lógica psicótica, ¿no? Que dibujan súper bien, son súper dados al arte, etcétera. Y dibuja la playa, le queda súper bien, de verdad. Dices, ¿qué dibujo más realista es este? Así dije, me lo voy a quedar y lo voy a vender ahí en Analco, lo voy a enmarcar, Ajá, ajá. lo voy a transar, ¿no? Y O sea, aparte la con el verdad es que diagnóstico. era un Ajá. dibujo buenísimo. O sea, y entonces abre su botella de agua y le empieza a echar agua en la parte del mar. Y tú no, mi negocio. Y dije, no, ya valió. Ajá. Y debiste ver la cara de la terapeuta. Así como, ¿Qué pasa? Adelante. sí, no, fue peor. Pero, ahorita digo por qué. Pero terminan el dibujo y dice, todavía se acerca con nosotros y dice, perdón, me faltó realismo. No, o sea, como mucha Evidentemente exigencia o ya estaba. Ah, ok, ok. o sea, evidentemente estaba delirando, ¿no? O sea, Ujú. eh, y Mm. entonces me dice, perdón, pues, me faltó realismo. Es que todavía no es la No playa, sé. ¿no? Por ejemplo, una persona obsesiva podría decirte, ¿no? Me faltó Ujú, realismo. ujú. Pero es más como por la cuestión de la culpa de perdí, fallé, Ajá, hay ajá. algo que no puedo, no soy perfecto, discúlpame, gran otro, ¿no? Ujú, ujú. Discúlpame por mi culpa, mi gran culpa. No cumplí con los mandatos, con lo que debía hacer. Bueno, ya, que con eso me Pero avientas bueno, pedradas. Sí. Cada vez que hablas del obsesivo, yo. Ajá. pero entonces
pues claro, llega el momento en el que exponen y él dice, pues se muestra su dibujo, ¿no? Pero para él no era un dibujo. Para él era la playa, ¿no? Y entonces cuando termina la sesión, salimos y la terapeuta me dice, ¿no? Como, así, la terapeuta súper profesional, ¿no? Me dice, dice, ¿ya viste? Qué loco, ¿no? ¿Neta? Así, tal cual. Y yo le dije, pues tú dijiste que dibujaron una playa lo más parecida posible. Necesita agua. Pero más allá de eso, era como el cómo toma, o sea, lo que diferencia también una neurosis y una psicosis es cómo toma este registro del lenguaje, cómo se relaciona con el lenguaje, ¿no? Pues nosotros neuróticos, a través del lenguaje, sabemos que el lenguaje representa la realidad, no es la cosa. Mm. O sea, que yo diga esto es un celular, o sea, una cosa es la palabra y otra cosa es la cosa, ¿no? Ujú. Valga la redundancia. Ujú. Pero para él, no. O sea, para él la palabra era la cosa, tal cual. No tiene esa función de representación. Y nosotros sabemos que el lenguaje representa las cosas y crea nuevas realidades, pero que esas realidades son simbólicas, Ujú. ¿no? Como cuando, o sea, no sé, por ejemplo, digo, mis ojos brillan por ti como 1000 soles, ¿no? Cuando, ¿no? Me da más risa tu actuación que lo que dices. Ay, me acordé de un amigo que lo voy a etiquetar aquí, no voy a decir su nombre, ¿Qué? Porque, ay, pero pero si lo vas a etiquetar, no lo voy. ya Ah, bueno, dinos. sí. No, bueno, después te digo, amigo. Ay, Pero yo es que él quiero decía, saber. es que él decía que los ojos de la chica que le gustaba eh, Oye, brilla como 1000 soles. Entonces me acordé. Y siempre ay, qué andamos bonito. hablando con eso. Sí, sí, sí. Pero vamos, tú sabes que los ojos de ella no brillan como 1000 soles. O sea, Ajá, no, no la lo que podría ni estás ver, pues. queriendo decir con eso es otra cosa. Ajá. O sea, eso te sirve para decir una intención. Ujú. O sea, es más bien como que tú sabes que al decir eso, eso que dijiste habla más de ti que de lo que le pasa a ella. Es decir, Ujú. para ti brilla más que mi sol, ¿no? Eh, pero pues a un psicótico nunca le digas eso, ¿no? Porque no hay, ves que por ejemplo dicen esto de la psicosis, ¿no? En psicología dicen esto de que la psicosis le cuesta bastante entender la metáfora. Tienen como tienen muchos problemas con el lenguaje, porque todo lo agarran de forma literal. Chécate Ujú. El Joker, la película de Joker. Ujú. El tipo dice que es humorista. ¿En qué momento lo ves haciendo un chiste? No. ¿Lo ves diciendo cosas literales, crudas, que no dan risa? Pero que él dice, son chistosas. Bueno, yo sé que tú no haces diagnósticos, pero tú entonces a él lo pondrías Sí, claro, está en la psicosis. O sea, es obvio que en el la Joker está en la psicosis. psicosis, claro. O sea, porque chécate cómo él dice, yo tengo sentido del humor, pero luego le hacen una broma, digamos, rosteándolo, o sea, como haciendo Ujú. humor sobre su comedia que estuvo del asco, ¿no? Que ni siquiera ni siquiera estaban burlando de él, estaban burlando de la Ujú. comedia, de la situación, de todo el contexto, ¿no? Pero él lo percibe como un ataque personal, porque no lo percibe como un chiste. Porque los chistes son construcciones simbólicas, metafóricas. Hacemos metáforas, jugamos con las palabras. Pero Ujú. para él no hay posibilidad de eso porque no distingue el lenguaje como lenguaje. No distingue la dimensión simbólica del lenguaje. ¿Y por qué? O sea, está esta diferenciación, pero ¿por qué unos estamos como en la neurosis y por qué hay quienes están en la psicosis? O sea, si lo tuviera que, si ya meto ahí yo como algo, un criterio mío o un juicio mío, diría, no, pues prefiero la neurosis, ¿no? Ujú. Pero bueno, ¿por qué hay quienes se van a este lado que yo juzgaría como peor?
que sería el de la psicosis. Porque Lacan dice, hay un momento en la vida del niño en que se le exige una renuncia pulsional, o sea, se le exige que renuncie a su animalidad para insertarse en la cultura. Pero imagínate si en lugar de renunciar a mi animalidad e insertarme en la cultura, rechazo la cultura. Qué fuerte. En favor de mis propios caprichos, ¿no? O sea, que tampoco significa que son animales, ¿eh? Así como, ay, entonces No. se conservan el lado animal. No, 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 por favor. ¿No? O sea, es más bien como... Por favor. Sí, no, porque luego se puede como sacar de contexto, ¿no? Ah, entonces son animales. No, no, no. O sea, también tienen una relación con el lenguaje, pero que no tiene como esta dimensión simbólica, ¿no? Eso es lo que va a importar. Y te decía también, depende de dónde esté situado el conflicto. Y lo cierto es que no hacemos un diagnóstico como en psicología, en el sentido de que el paciente nos cuenta algo y nosotros lo correlacionamos con un manual. Eso es cierto. Pero sí es importante también, o sea, que cuando llega un paciente, las primeras sesiones no son, yo no pongo nunca a mis pacientes en las primeras sesiones en el diván y de, a ver, asocia libremente y dime lo que quieras, ¿no? No manches, ¿no? O sea, primero hay que ver que no esté por una psicosis. Si está en una psicosis, ¿qué? ¿Qué haces? O sea, ¿no es un sujeto apto para análisis? Digamos. No. Okay. Lo que no significa que dentro del psicoanálisis no se pueda trabajar con la psicosis. O sea, bueno, también hay opiniones divididas, ¿eh? O sea, hay gente que dice que sí se puede, hay gente que no. O sea, Freud pensaba que no se podía trabajar con la psicosis. Porque ¿qué hay que analizar? En el neurótico analizas las intenciones ocultas, ¿no? Pero en la psicosis no hay intenciones ocultas. Todo está expresado así. ¿Me podrías contar cuáles sí son las opciones dentro del análisis o, bueno, del psicoanálisis en cuanto a la psicosis? Ahí creo que sí da para todo un tema, ¿no? O sea, porque va desde, digamos, el acompañamiento terapéutico hasta también, digamos, hacer este trabajo con la dimensión simbólica del lenguaje, ¿no? O sea, sí. O sea, no puedes llegar con una persona que está en pleno delirio paranoico y contarle un chiste, ¿no? Que, digamos, en donde él salga perjudicado. O sea, no sé, por ejemplo, hay un libro de McKinnon que dice, por ejemplo, llega una persona paranoica que te dice que tiene un buen sentido del humor y tú haces un chiste en donde, así como acidito, ¿no? Sobre él y se súper enoja, ¿no? O sea, pues porque no distingue esta cuestión metafórica, ¿no? Entonces, lo que se trabaja normalmente también es, en la psicosis lo que se juega es un miedo también por la fusión con el otro, ¿no? Como que es este miedo de mientras más íntimo con los demás, o sea, es que no hay un límite entre yo y el otro, porque ese límite lo establecemos de manera simbólica. O sea, yo soy yo delimitado en este cuerpo, tú eres tú delimitado en ese cuerpo. Y entre nosotros hay discontinuidad. ¿Sí? Sí, y dentro de lo que en psicología hacemos como diagnóstico, ¿no? Como de repente apoyarnos en el manual o hacer esta como comparación. O, bueno, tú decías algo, no sé qué palabra utilizaste. Ajá, esta correlación. Entre esos diagnósticos, ¿cuáles entrarían en lo que dice el psicoanálisis que es psicosis? Bueno, digamos, todo aquello en donde se expresan estas características, ¿no? O sea, o esta condición estructural. La cosa es, no nos interesan, si te das cuenta, no estoy hablando como de cosas que lo diferencien en términos de conducta. De miren, un psicótico se comporta así, sino más bien como en términos estructurales, ¿no? De su relación con el lenguaje, etc. Por ejemplo, ¿viste la película de Bates Motel? Bueno, no, la serie de Bates Motel o de Psicosis, la película de Psicosis de Alfred Hitchcock. No, el tipo está fusionado con su madre, o sea, el tipo es su madre. Nunca hubo una separación simbólica entre ambos, ¿no? O sea, él y la madre son uno. Eso es delirante, ¿no? El amor tiene una esperanza también medio delirante, ¿no? O sea, yo me uno con el otro para ser uno.
Solo que en la neurosis hay el reconocimiento de que no funciona así, pero hago como sí, ¿no? O sea, la neurosis es esto como de el como sí. Ajá, Yo o sea, sé no que me entre el voy. otro y yo hay una barrera y que no nos comprendemos y que nada más jamás nos vamos a comprender, pero hago como si sí. Yo sé que no Bueno, puedo tener al otro, pero hago como si sí. Y ¿y cómo, establezco un lazo con el otro. cómo haces tú, Javi, o sea, cómo dices, aquí está haciendo el como sí, o sea, no se está, ¿en qué sí lo dices? Aquí es un como sí y no se está Ujú. perdiendo en... Por ejemplo, hay pacientes que llegan a consulta que te dicen que escuchan voces, Ujú, pero escuchar voces no es necesariamente algo que pase por el orden de la psicosis, ¿no? O ujú, sea, ahí habría que diferenciar, porque el neurótico también escucha voces. ujú, La cosa es, a ver, y quiero, o sea, no se me malentienda, ¿no? Para allá voy. Eh, una pregunta que yo hago es, ¿dónde las escuchas? ¿No? Y entonces, si es una neurosis, ¿no? Me dirá, pues las escucho dentro de mi cabeza, ¿no? O sea, son mis padres hablándome, son mis maestros, es la voz de fulanito de tal, o es una voz que no sé de dónde viene, pero me habla, ¿no? Y hay de cierta forma un reconocimiento de que eh, esa voz me dice algo de mi deseo y me dice algo de mí. Y esa voz, ujú. si bien está desfigurada y como que no comprendo qué me quiere decir, como que puedo hacer ese trabajo de desciframiento para ver qué me quiso decir, ¿no? Ahora, en la psicosis, normalmente te dicen, o sea, si llega un paciente y me dice esto de yo escucho las voces en mi casa, digo, porque luego se preocupa, ¿no? Como escucho voces, eres Ajá. psicótico, o sea, como, pues no, o sea, eres tú mismo, ¿no? Es ese es el lenguaje que está en ti, que habla a través de ti, ¿no? En ti. Ujú, Eh, ahora, en la psicosis te va a decir que esa voz no es interna, esa voz es literal, digamos, en la percepción de la realidad, ¿no? O sea, en la percepción empírica de la realidad, ¿no? O sea, es literal, la oigo en el oído. O sea, literal hay una ujú, presencia ahí que me está hablando, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque Freud dice, lo que se rechaza en lo simbólico retorna en lo real. Es decir, eso que yo excluí, que yo desgarré de mí mismo, se proyecta afuera, ¿no? Y desde afuera retorna. Pero retorna desde afuera. Espero que no, no sonaba como muy así críptico, ¿no? Pero si te das cuenta como que la cosa es desde, o sea, ¿dónde está el conflicto? Y también, ¿qué relación tiene el sujeto con el lenguaje? Eso es como muy fundamental. Si el ujú. paciente puede, o sea, normalmente un psicótico pues, no puede asociar, ¿no? No lo puedo sentar a que asocie libremente, porque me van a decir puras incoherencias así, palabras sin sentido, ¿no? Desarticuladas. ¿Para qué le digo que asocie? Ahora, rapidísimo, ya sé que estamos como sobre tiempo, pero este, una última comparación que hace Lacan que me parece bellísima, ¿no? Él Ujú, dice, imaginemos, por ejemplo, la neurosis como una carretera, ¿no? O sea, la relación ujú, de la neurosis con el lenguaje como una carretera. O sea, el lenguaje es la carretera, ¿no? O sea, ujú, supón tú que tú quieres ir de Puebla a México, tienes que tomar la ujú, carretera. ujú. Ahora, Ese es el lenguaje. esa carretera tiene una continuidad, tiene una serie, ¿no? Y además tiene letreros que te van indicando cosas, ¿no? Que te Ujú, devuelven un sentido que te orienta hacia ujú. lugares más, ¿no? Dicen, en la psicosis falta la carretera. ¡Ah! O sea, son ¡Qué meras fuerte! señaléticas que aparecen así, pero que no están articuladas, que no nada, ¿no? Entonces, digamos, Mm, el hecho de que como neuróticos podamos acudir a la palabra para, valga la redundancia, apalabrar la realidad, nos permite también sostenerla. O sea, como sostener esta angustia, ¿no? O formar ciertos sentidos que de cierta manera nos protegen. Pero pues, la psicosis está expuesta, ¿no? Así, tal cual.
De ahí que su angustia sea más verdadera, ¿no? En el sentido de más expresa, más manifiesta, ¿no? Qué fuerte. Sí. Pero, perdón, nada más, ya con esto me callo. No, sí, adelante. Pero también algo que sí quiero decir es, tampoco hay que pensar así como, es que solemos pensar que la neurosis como que sí sufre, pero no tanto como la psicosis, ¿no? Y también hay que decir que hay muchas personas que andan en la psicosis y que llevan una vida súper funcional y tranquila, ¿no? Y a lo mejor lo peor que les pasa en la vida es que les digan que son raros, ¿no? O sea, y tampoco hay muchos psicóticos que están orgullosos de su posición psicótica, ¿no? Y Por ejemplo, Dalí. Ahora, pero, ajá. o sea, no están orgullosos de su posición psicótica, están orgullosos como de, es que, a ver. A lo que voy es como que no tiene nada de malo, ¿no? O sea, no es como que esté moralizando y diciendo, ay, la psicosis es terrible. No. A lo que me refiero es que no pueden saber que están psicóticos, ¿no? Pues te diré. O sea, porque, bueno, ya si no me voy a extender. Ahora, un neurótico puede saber que es neurótico. O sea, normalmente se hace güey, ¿no? pero y ahí es donde voy, ¿no? Muchos psicoanalistas tuvieron el prejuicio de, los psicóticos no pueden hacer análisis, por ejemplo, no puede haber un psicoanalista psicótico. Eso es cierto, pero también es cierto, o sea, que entonces la neurosis sí puede analizar. Pues no, o sea, es decir, la neurosis es el arte de hacerse güey, ¿no? Precisamente de ocultar lo que un análisis revela o encubrir lo que un análisis revela. O sea, me parece que más bien la posición del analista tendría que ser otra, ¿no? Y en ese sentido como que no hay esa discriminación, ¿no? O tampoco quiero decir como que el psicótico sufre más, porque hay neuróticos que la pasan de la patada. Y hay psicóticos que a lo mejor lo peor que les puede pasar es que le digan que son raros, ¿no? Que sientan angustia en sus vínculos, no sé. O sea, lo que pasa es que escuchamos psicosis y ay, psicosis, ¿no? Va, bueno. Listo, Javi, ¿algo con lo que quieras cerrar? Ay, no sé. Yo simplemente decir que espero que se haya entendido. Ojalá hayan entendido, es lo que esperamos. Bueno, creo que ya hubo como más ejemplos o más cosas. Porfa, si no lo van entendiendo o va habiendo dudas o algo así, porfa. O sea, puede ser cosa mía, que a lo mejor no estoy explicando de forma clara o no estoy aterrizando los conceptos. O sea, pregunten con gusto, ¿no? O sea, si a mí al contrario, ¿no? Me sirve como una pauta para ver qué se necesita explicar. Ok, déjame ver si hay comentarios. Bueno, hay uno, pero que no lo tomé a tiempo, entonces ya no sé dónde iba. Yo sí lo vi, de María ¿Sí? Reyes. Hola. Ok. Es una alumna. Ok. Bueno. Sí, yo sí lo vi. Pues, Lo decía cuando esto de la hipocresía neurótica, ¿no? Y como que dice, y okay. sí hay gente que es hipócrita. Claro que la hay. Sí, yo estoy dejando que asiente en mí, ¿no? Creo que la psicosis, bueno, el tema de la psicosis es uno que desde cuando ya te estaba así como, Javi, ¿no? Entonces, bueno, ahí si me sale alguna duda, te escribo y ojalá, pues también quien nos vea, escriba con sus dudas. Muchas gracias, Javi. Yo solo, perdón, cerrar como decir No, sí, que no se tome la psicosis y la neurosis como trastornos, no desde el psicoanálisis, sino más bien desde lógicas, ¿no? Porque luego también está este mito del psicoanálisis es que la neurosis, la psicosis y la perversión son tres estructuras clínicas y entonces lo que le pertenece a estas estructuras, como si fueran entidades categoriales, ¿no? Ajá. Sí. Y vamos, no pensarlo así, sino más bien como una lógica, ¿no? La estructura general es el lenguaje y con base en el lenguaje nos relacionamos de formas distintas. Eso, nada más. Dice por acá Pablo Rojas, hola,
¿La psicosis se puede relacionar con otros trastornos mentales? Es que nuevamente, a mí la verdad es que eso de los trastornos mentales, o sea, me parece, digo, una crítica a la psiquiatría es que es enteramente normativa, ¿no? Pero no sé si se refiere, por ejemplo, se me ocurre, no, o sea, no es directamente un trastorno, pero no sé, que de la depresión se pueda desprender, ¿no? Por ejemplo, Como, la depresión es muy frecuente, ¿no? En la psicosis. Porque como no hay esta diferenciación entre el yo y el objeto, ¿no? Cuando se pierde el objeto, se pierde el yo. oh, qué fuerte eso que acabas de decir. Y depresión, pues Va, perdón, pero creo que es algo muy común. muchísimo, ¿eh? Sobre todo en el capitalismo, Muchísimo. donde todo tiene que ser placer. Yo cada vez me sorprendo más de encontrar tantas personas con depresión o en depresión. Pero bueno, Yo no. La sociedad está ¿no? orientada a eso, o sea, a generar Ajá, o sea, sí, no es como, ay, no me lo esperaba, pero en cierta forma sí, porque no, o sea, es como algo que recientemente he notado, más bien, tienes que sentir ¿no? placer Como, y placer y placer y haz lo que quieres y cumple tus metas y no lo hiciste bien, eres un imbécil. ajá, ajá, ajá. Bueno, Pero, por ejemplo, tú en la universidad, Javi, ¿notabas tantas personas deprimidas? Porque yo claro, no, hasta mis amigos de ella. yo no, ¿eh? Yo no lo notaba, pero Pues es ahora que sí, no se nota. muchísimo. Pues yo ahora lo noto mucho, pero bueno, ya voy a finalizar, si no mis divagues van a quedar aquí. Sí. Entonces, bueno, gracias a los que nos escucharon y escucharán, y nos vemos la próxima semana, Javi. Bye. Gracias, mil gracias por la invitación y gracias por sus comentarios. Si queda alguna duda, quedo también pendiente. Si quieren escribir en los comentarios, con gusto. Tienes expresiones. Órale, Bye, gracias, Javi. Bye. bye.